Bienvenidos a El Viejo Oviedo, el espacio para oviedistas de esta zona de aquí. Hoy vamos a hablar de esa previa, de ese Real Oviedo Rayo Vallecano. Y para hablar tenemos de vuelta una especie de sección o parte, digamos, en estos previos que hace tiempo que no hacía, que es, bueno, pues invitamos a un conocedor, a un periodista que cubra al equipo rival y hablamos un poco, pues, una charla sobre el equipo. Hoy tenemos a Isaí, que viene a hablar del Rayo Vallecano, y la verdad que espero que os guste. Por supuesto, siendo viernes, hoy no tendréis la rueda de prensa, eso mañana posiblemente si tengo tiempo, que seguramente sí tendréis cortes. Igual también hago un vídeo mañana para reaccionar a la rueda de prensa, eso pues también puede ser, pero bueno, veremos, hoy depende del tiempo que haya. No obstante, hoy venimos con esto contra un Rayo Vallecano que viene bastante bien. Luego escucharemos a Isaí escucharle un poco sobre cómo lo está viendo y qué le está pareciendo la temporada, pero la verdad que a mí es de los equipos que más me gusta, igual no por juego, no por calidad neta, pero es un equipo muy valiente, es un equipo muy propositivo, es un equipo que intenta de todo y que, bueno, luego pues los goles sigue teniendo problemas de puntería, es bastante normal, pero además creo que está bastante abajo. El otro día lo veíamos, creo que está bastante abajo en la parte de precisión, de efectividad, en cuanto a expected goals, goles y tal, pero al menos hoy es un equipo que sigue compitiendo, que sigue mordiendo y luego pues los goles acabarán llegando entre de Frutos, Álvaro García, Isi Palazón y además, por ejemplo, ¿no? Tiene bastante, o en Teca, ¿no? Tiene bastante poder, sí es cierto que viene con muchas lesiones, luego lo escucharemos, pero bueno, veremos qué tal se le da. En cuanto al Real Oviedo, recupera lesionados, veremos cómo sale. Luego hablaremos del 11 porque yo tengo muchas dudas, pero creo que yo soy yo el único que tiene dudas. En cuanto a Carrión y yo, creo que solo yo, porque lo veo muy seguro. Pero a mí me gustaría que ya que estamos en el último tramo en el que no hay parón, en el que ya te vas hasta diciembre y parón de Navidad, quiero decir, oye, pues échale huevos, sé valiente, pon ese 4-4-2, doble punta real, sé ofensivo, crece con lo que tienes y no con lo que quieres crecer, porque lo que quieres hacer no está funcionando, y prueba, y prueba, porque no hay más, o sea, es que no hay mucho más que perder, quiero decir, lo único que puede pasar es que te distancies del descenso. Bueno, pues estás en descenso ya, ¿no? Estás colista. Ahora lo que puede ser es separarte más de ahí. Oye, pues ya de caer siendo valiente y queriendo proponer y siendo ofensivo, ¿no? Bueno, es mi opinión. Pero veremos qué es lo que luego hace. A mí me gustaría, por ejemplo, luego os lo comentaré, pero ver más a Hassan, aunque sea solo por luego poder venderlo. Quiero decir, cuanto más minutos le des a Hassan, creo que él mejor se va a sentir y menos caras te va a poner, pero oye, en cuanto a las caras y en cuanto al juego, pues aunque sea solo por sacar un rendimiento económico mayor, pues dale más minutos, ¿no? Agudín, lo mismo, gente de la casa. Igual es pronto para hacer probaturas y tal, pero yo creo que si el Oviedo sigue en una posición similar a esta en febrero, yo, sinceramente, vamos a probar cosas y a que los jugadores de la casa tengan y que ya estén en dinámica de un equipo, ¿no? No es nunca rendirse, pero por lo menos, ya que estás en una situación comprometida, con lo que tienes, haz lo mejor que puedas. Y lo mejor que puedes, igual no es competir por permanecer en febrero, marzo, pero es probar gente de la casa y, oye, que se vayan fogueando en primera división y si alguno de repente lo peta, porque lo hace increíble, pues en verano, chiclín, veremos, ¿no? Vamos ya después de esta pequeña introducción, vamos a escuchar hablar un poco con Isaí, a ver qué nos cuenta el Rayo, a ver qué le podemos sacar y bueno, qué idea tiene él sobre el partido. Y por aquí seguimos con la previa de este Real Oviedo Rayo Vallecano con Isaí Emen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaí? ¿Qué tal, Adrián? ¿Todo bien? Encantado. Bueno, vienes de Gol de Oro, ya sabéis que las previas generalmente tenemos gente de Gol de Oro. Entiendo que allí estás en la parte de redacción con el Rayo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Rayo Vallecano, un equipo que este año ha tenido una temporada histórica, ¿no? Disputando ahora la Conference League Ujú. y bueno,
también ha clasificado a la siguiente ronda de Copa del Rey y bueno, en la liga pues hay cosas irregulares, pero está bien. Bueno, teniendo en cuenta cómo está en Conference, que la verdad que le están yendo bien las cosas. Está remontando, está consiguiendo puntos por lo menos en minutos finales. El otro día contra el Hacken, si no me equivoco. También la remontada que tuvo la última semana de Conference. Bueno, le están sacando resultados. Sí, sí, el empate de Haken, pues creo que si no me equivoco, lo empata al último minuto de penal en un Ujú. campo sumamente complicado. Y también la última victoria en Vallecas, 3-2 también sobre el final, en los minutos añadidos, si no me equivoco. El Rayo Vallecano, pues al fin y al cabo ha sumado los puntos que necesita para un torneo de este calibre. Ya lleva 7 puntos de 9 y va invicto en 3 partidos. Ya le está yendo bien. En Liga no va mal, per se, pero bueno, oye, pueden ir un poco mejor. Comentamos un poco de cómo viene, pero con el parón de selecciones, sí es cierto que el Rayo tampoco es un equipo que se le quite mucho jugador de selección, en el parón internacional, pero cómo viene de cara al partido en el Tartiere. El Rayo Vallecano viene, los últimos 9 partidos solo ha perdido uno. Ha perdido uno, o sea, en sí ha tenido unos buenos resultados entre empates y victorias y demás, y también sumando partidos que son de otras competiciones, como lo que vendría a ser la UEFA Conference League, la Copa del Rey y algunos partidos de liga. Pero en sí el Rayo Vallecano viene bien, viene con la misma idea del año pasado, pero se ha mejorado un poco más, ha buscado algo nuevo, Íñigo Pérez. Y bueno, va a ser un partido bastante complejo porque al final la situación no es parecida entre los dos equipos, pero están necesitados de puntos. El Rayo para escalar a la media tabla, porque no está tan lejos de los puestos europeos, si no me equivoco, está a 3 de Conference League y a 5 solo de Europa League, a pesar de que la posición está un poco bajo, pero la distancia de puntos no es mucha. Pero el Real Oviedo también está necesitadísimo de puntos, es último con 8 puntos y necesita salir ya. Y qué mejor que en casa, ¿no? En el Tartiere y con su afición. Sí, veremos a ver cómo van las cosas de cara al partido. El Oviedo, bueno, ya comentamos un poco cómo viene la cosa. No, no va bien, no va exactamente bien. Comentabas un poco que la línea de guión del Rayo es un poco la misma de otras temporadas, al menos desde Iraola. Sí, es cierto que hubo un par de temporadas, una temporada, si no me equivoco, el cambio de Iraola a luego Íñigo, que es Vicente Moreno el que está por medio. Ahora no recuerdo quién es el que está ahí entre medias. Sí, Vicente Moreno, que sí, bueno, Vicente pues Moreno. la cosa fue un poco hacia abajo, pero con Íñigo pues ha vuelto un poco todo a su cauce, a lo que venía con el guión con Iraola, que al final, bueno, pues mismo staff prácticamente, Íñigo, segundo entrenador de Iraola, va bien, pero entiendo que hay alguna diferencia entre ese Rayo de Iraola que asciende y que se mantiene a este de Íñigo que ya llega a Europa. ¿Cómo describirías tú, con una frase o como quieras, a este nuevo Rayo Vallecano? En una frase, el nuevo Rayo Vallecano. Como un equipo sólido y competitivo. Un equipo bastante equilibrado, un equipo bastante organizado y ordenado. Como bien dices, Íñigo Pérez ha seguido la misma línea de Iraola, ¿no? Era su segundo entrenador y demás, pero sí que ha cambiado un poco. Sí que ha cambiado un poco y algo que he notado esta temporada es que, por ejemplo, bueno, la anterior temporada Íñigo Pérez, lo clásico era un 4-2-3-1 como media punta antes del 9, ¿no? Pero ahora, en esta temporada sí que ha puesto normalmente un 4-4-2 más que nada con rivales que tienen las defensas más adelantadas. Te pongo un ejemplo rápido, el Barça de Flick. ¿Por qué? Porque lo que busca Íñigo Pérez es un poco desorganizar justamente esa defensa adelantada del rival. Por ejemplo, el mediapunta natural, que vendría a ser normalmente Easy, lo adelanta como un falso delantero para buscar desposicionar, por así decirlo, a la defensa rival, Vale. desconcentrarlos, marearlos un poco. Y luego lo que busca es, una vez, como que se mete en posición de fuera de juego, pero Sí. voluntariamente, a propósito como te digo, desconcentrarlos. Pero una vez el balón esté en la banda, por ejemplo, puede ser Jorge de Frutos, puede ser Álvaro García, cualquiera de los dos. Una vez el balón esté en la banda, eh, lo que hace y Palazón, que es el ejemplo que te he puesto, es retroceder un poco, volver a esa posición legal y ganar espacio en las espaldas de la defensa rival. Y de todas maneras, si el rival, por ejemplo, está bien atento y está bastante concentrado en la posición o lo que está haciendo Isi Palazón,
hay más opciones. Por ejemplo, detrás viene el otro extremo. En el caso si es Álvaro García, pues está Jorge de Frutos, o si es Jorge de Frutos, viceversa, no Álvaro García. Pero también está el delantero natural esperando el balón, o están incluso los mediocentros esperando una sorpresa en la media luna, es lo que te digo, en la parte frontal del área. Entonces, eso es lo que sí he notado que ha cambiado este año Íñigo Pérez, pero como tal es la misma línea que ha venido estos últimos años desde Iraola y demás. Sí. Si vemos en el Rayo, la verdad que lo que tienes es mucha variedad. Estaba haciendo antes, ahora por la mañana el 11, que me pasaste luego veremos el posible 11 que salga, pero en la media punta, por ejemplo, Pedro Díaz, asturiano, del Sporting de Gijón, comentabas antes, pero no estaba, Alemão, ex del Oviedo también, que está por ahí, Álvaro García, Isi Palazón, Jorge de Frutos, luego más abajo Gumbau, Pacesis, que está haciendo también muy bien esta temporada. Tiene muchas opciones, ¿no? El Rayo Vallecano de cara al ataque o en el medio para variar muchas cosas, y eso la verdad que le está yendo bastante bien, le está yendo bastante bien, y bueno, eso es un poco la señal de identidad del equipo. Comentábamos ahora, ¿no? Esos cambios. ¿Me marcabas algún jugador? Ninguno en concreto, pero muchos, muchos en particular. ¿Cuál dirías que es el jugador que más daño puede hacer al Oviedo? O igual no al Oviedo en concreto, porque es un poco complicado, tal, pero en general, ¿cuál es el jugador que más daño suele hacer? Igual Jorge de Frutos, es que me parece a mí, pero ¿el tuyo? Lo fácil es decir Jorge de Frutos, ¿no? Ha Ujú. tenido un nivel Esto, muchísimo, muchísimo, muy alto, muy alto. ujú. La ha llevado a la selección española ahora último. Pero quitándolo a él, que no, que sería lo fácil decir, como te digo, yo creo que tendrían que tener mucha atención en los laterales. Tanto Chavarría como Ratiu. Ratiu yo creo que no es sorpresa, lo conocen bien, Sí. pero la proyección que ellos tienen y juntando los dos extremos, que son bastante buenos, Álvaro García y Jorge Ujú. de Frutos, entonces se arma, o sea, el ataque del Rayo Vallecano se hace bastante numeroso y más que Ujú. nada en los costados del campo. Entonces, yo creo que en eso tenía que prestar atención bastante el Real Oviedo. Y más que nada, Ratiu es un lateral al que no solo cumple defensivamente, sino que ofensivamente tiene unas cualidades de proyección muy altas. Los centros normalmente son muy precisos. Ahora estaba viendo que es el jugador más rápido de la liga hasta de lo que va. Ah, Entonces, yo creo que André Ratiu es el jugador que ujú. más Vale, atención le vale. deben de prestar. Bien, bien. Bueno, estuvo cerca de irse a la Premier, si no me equivoco, en este verano. Oye, es un jugador bastante potente. Y luego Chavarría, si quieres algún highlight, el gol que le marca al Atlético, así de simple. O sea, es por poner Sí. algún ejemplo del nivel de esa temporada. ¿Algún jugador que llegue con dudas físicas, que llegue lesionado después del parón de selecciones? Bueno, del parón de selecciones no, pero vienen jugadores ya desde hace mucho tiempo Atrás. ya lesionados. Por ejemplo, lo que viene siendo Enteca, que viene arrastrando una lesión desde hace bastante tiempo. Ujú, Si no me equivoco, Pedro Díaz también. Está también Mumin, está Luis Felipe, y alguien que conocerás bien, Alemão, recién una semana atrás se lesionó, se retiró del entrenamiento por una molestia física. ujú. Justo hoy, recién volvió a pisar campo. Oh, Entonces es bastante duda para el bueno. partido del domingo. Lo único que ha hecho son pequeñas sesiones de gimnasio para mantenerse al Ujú, tanto físicamente, pero lo sabrás, no es suficiente ujú. para Sí. llegar en condiciones para el partido del domingo. Ujú, Por lo que es muy probable que no se lo vea en cancha, pero se lo tratará de llevar por lo menos al banquillo, ¿no? Por ujú. en algún rato, quizás en los últimos minutos se necesite más Sí. frescura, pues podría ingresar. Bueno, conoce bien el Tartiere, eso es seguro. Lo conoce, lo conoce bien, si se lo pierde. De esos recién llegados que comentabas ahora, Alemão, Luis Felipe, ¿alguno que convenga no perder de vista? Bueno, Alemão es llegado para nosotros, pero lo conocemos bien, pero por ejemplo, los que llegaron ahora en este verano, entre comillas, Luis Felipe, o alguno por ahí. Bueno, no hubo tantos fichajes como te digo, Alemão sería lo que sería la referencia en el ataque de Íñigo Pérez, pero bueno, hasta el Ajá. domingo. Luis Felipe tampoco va a estar, entonces lo único que podría ingresar tal vez es Fran Pérez. Fran Pérez, aunque se está viendo ahí entre Unai López y Fran Pérez, depende de la combinación que utilice Íñigo Pérez arriba. Fran Pérez es un jugador que vino del Valencia, bastante interesante porque es un jugador bastante polifuncional, te puede jugar tanto de extremo, de media punta o de 10, como lo suelen conocer también, incluso de un falso delantero. Entonces podría llegar a sumar minutos el domingo en el Tartiere, pero como te digo, los otros fichajes no están disponibles para este partido y
pues eso. ¿Qué tal Mendy? ¿No eres del Betis? ¿No el Mendy? Sí, Mendy, cedido del Mm, Betis, posiblemente vaya a titular, ¿no? Ante la lesión de Mumin, la lesión ujú, de Luis Felipe. Lo está haciendo bien, llegó como una apuesta básicamente, pero ha respondido muy bien sobre el campo. Yo creo que se ha ganado ya la titularidad. Es ujú. de dar mucha confianza a Íñigo Pérez, tiene potencia física, el juego aéreo es bastante bueno. Y algo que también busca Íñigo Pérez es mucho la salida del balón desde atrás. Y Mendy lo cumple bastante bien. Bueno, otro que habrá que tener pendiente respecto a la presión del Real Oviedo. ¿Dónde crees que será la zona en la que se decida el partido? ¿Más bien en área del Oviedo? ¿Centro del campo a ver quién lo gana? ¿Qué me dices? Yo diría que en tres cuartos de campo, tanto para el Oviedo como para el Rayo Vallecano. Ujú, ¿Por qué? Porque un poco lo que te decía antes, ¿no? La proyección de los laterales que tiene el Rayo Vallecano y los extremos, que también suelen a veces meterse un poco al interior, en ujú, sentido diagonal al área. Entonces, yo creo que en ese sector del campo va a estar bastante complejo. También está allí Isi Palazón, posiblemente, estará quizás Unai López con más ideas, un poco más de creación. Y no solo hablo del Rayo, también del Real Oviedo. He visto un poco, ¿no? Un jugador que, bueno, cuando se lo propone y cuando quiere, lo hace bien, es un poco más explosivo, Hassan. sí. Entonces, y tendrá un duro choque con el lateral del Rayo, que vendría a ser Chavarría en ese caso. Ujú, Entonces, yo creo que en tres cuartos del campo, lo que viene a ser la zona de los laterales extremos, tanto rival como local, es donde se va a definir, aunque no hay que dejar atrás también el mediocampo, ¿no? Donde ujú, estará también Patesís, Oscar Valentín y el Real Oviedo, que tiene bastantes jugadores allí, Donker, por ejemplo. sí, Entonces, yo creo que el centro del campo va a ser hay que prestarle bastante atención para este partido. Pero ujú, sobre todo disculpa, los tres cuartos de campo, sí. el último tercio quizás, Ujú. me arriesgo. Yo quiero ver, mencionabas a Hassan, yo quiero ver si Hassan juega, que me parece, a ver qué acaba pasando con él, porque con Pep Chavarría o con Ratiu, esa zona lateral izquierdo, por ejemplo, ¿no? Respecto a Hassan. No sé hasta qué punto Carrión se atreverá a colocarlo para que haga persecuciones o para mantener a raya las subidas de Chavarría, si no me equivoco, es lateral izquierdo. Sí. Entonces, bueno, a ver cómo queda eso. Yo personalmente me gustaría que fuera atrevido y que pusiera ese 4-4-2 del Oviedo o un 4-2-3-1, me da igual, pero con Hassan en derecha y ver qué puede pasar, atreverse, porque me parece que el Oviedo no tiene mucho más que perder. O sea, estás colista, no puedes perder más. O sea, ya lo siguiente ya es descenso administrativo. O sea, no puedes hacer mucho más. Pero ir un poco por ahí, ir un poco a atreverse y ver qué pasa de cara a eso, porque al final tampoco hay mucho más. Yo quería preguntarte, porque esta semana ha habido, bueno, un poco de movida, polémica, entre Oviedo y Rayo respecto a las entradas. El Oviedo no ha dado entradas a la afición visitante, al menos las como tal, ¿no? Las de visitante, de zona visitante, porque el Rayo no puede asegurar que las vaya a tener el Oviedo a la vuelta, cosa que entiendo, no me gusta, porque yo quisiera tener siempre afición visitante, incluso más, si fuera posible, si la liga pues permitiera más cosas, pero como no favorece nada, pues complicado. Pero sí me gustaría ver cómo lo ha vivido la gente desde allí, desde Vallecas, para el Rayo Vallecano, porque al final es una jodienda importante no tener afición visitante y no tener entradas para ir, que seguro que habrá, porque seguro que las compran en algún lado, pero bueno, ¿cómo has vivido un poco desde allá? Bueno, sí que sí existe un poco de molestia, pero no tanto como te digo al Real Oviedo, sino internamente con la Ya. directiva presidida por Martín Presa y también con la liga, con Javier Tebas, Ujú, por estas situaciones. Es un poco entendible, como lo dices, porque al Rayo Vallecano no asegura a la afición del Real Oviedo en la vuelta que ujú, haya entradas por las remodelaciones que se sí. están haciendo en el estadio de Vallecas. Es un poco entendible por ahí, pero lo que se queja un poco la afición aquí del Rayo Vallecano es que tienen que pagar los aficionados, algo que no tiene nada que ver. Ujú, ya. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Ha habido un comunicado de las Ujú, Peñas, lo he visto por allí, y yo creo que entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano, hablo de la afición, no hay ningún problema en ese sentido. Como te digo, es un problema
con los que mandan. Es un problema Sí, con Martín Presa y Javier Tebas, ¿no? uno Porque más. al final de todo, con lo que dices, el ambiente entre dos aficiones en un estadio Sí. siempre es bonito y ver que solo habrá afición local le quita un poco el color al partido, pero bueno, es lo que pasa. Sí, sobre todo los bucaneros que ya no, porque no los hemos vivido tanto bueno, en segunda sí, ha habido partidos en segunda, evidentemente. Es más, el último partido entre Oviedo y Rayo, que fue en Vallecas, fue un 4-1 del Rayo, si no me equivoco. La última vez en 2021 ya, en segunda. Sí, Pero siempre vives aquí en Oviedo, en Semana Santa, en la Oviedo Cup, que es el torneo bueno, juveniles, de inferiores de muchas zonas, que se hacen en Asturias, en Oviedo principalmente. Ves siempre mucha gente que viene del Rayo Vallecano. Y yo tengo el recuerdo, no recuerdo qué año es, te diría 2017 por poner una fecha, pero no estoy muy seguro. 2014, 2015, por ahí andará. Un partido entre el Real Oviedo, un filial, creo que era juveniles, y el Rayo Vallecano, y había mucha gente del Rayo en el estadio, un estadio bueno, eso, de filiales, pequeñito, y veías mucha gente del Rayo animando como si fuera un partido de primer nivel, y me hizo, joder, me quedó siempre ese recuerdo del Rayo de eso, de chavales, 16 años, 17 años, y seguramente familiares, pero siempre con la imagen del Rayo, pancartas y tal, muy, 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 muy guay. Entonces, vivir eso un poco más también en primera, pues, oye, no está de más tampoco, pero bueno, complicado. Martín Presa no ayuda tampoco. Vamos con la estadística, es verdad. Tenía por aquí la siguiente que era la estadística. Te pedí que me dieras una estadística que hablara del Rayo, para bien o para mal, y me diste la siguiente, que es esta de aquí. Equipos con más posesión en liga esa temporada. El Rayo es el quinto en la liga que más posesión tiene. Háblame un poco de esto. bueno, como te decía, Íñigo Pérez viene un poco de la línea de Iraola y lo que Ujú, busca es el control del balón. Pero no solo eso, sino más bien que el rival no tenga el balón, que bueno, ujú, se traduce en mantener la posesión al fin y al cabo, ¿no? Pero, como te digo, también Íñigo Pérez lo que busca es bastante una salida limpia desde atrás, tiene un juego bastante vertical, no busca mucho los lados desde atrás, ¿no? Lo busca ya un poco más adelante, ya cuando Ratiu o Chavarría están más adelante. Pero lo que sí busca, como te digo, también es un equipo bastante organizado, un equipo que prioriza la posesión, prioriza el control, es un poco más ujú. pasivo. Ajá, Y yo creo que habla bastante bien esa estadística, ¿no? El a ver, quinto de la liga con más posesión, solo por detrás de, si no me equivoco, el Real Madrid, el Barça, el Atleti, y si no me equivoco era el Elche el, o el El- Sevilla, el Elche, aquí tengo creo por que era aquí. el Elche. El Elche. El Elche, sí. Entonces, pues, habla bastante bien de lo que busca Íñigo Pérez y cómo esa idea está bastante bien plasmada, Ujú, está compacta y es bastante entendida por todo el equipo. ujú. No, no, la verdad que llama la atención porque al final tenemos al Rayo de siempre como un equipo valiente, en la época de Paco Gémez, por supuesto, qué más decir, ¿no? Pero lo está llevando muy bien, está siendo capaz de pasar de ser un equipo, bueno, zona baja, que es valiente, pero que la lía y que puede subir, descender, ascender, lo que sea, a ser un equipo que esté muy entablado en media tabla, incluso Europa, con la conferencia ahora. Entonces, llevar eso un poco también a competir, pero sobre todo al entendido siempre, ¿no? Buen juego, al tener balón y ser propositivo, entre comillas, pues es fantástico y que luego encima, pues, hacerlo siempre con jugadores de nivel alto, pero que vienen de abajo, Isi Palazón, Álvaro García, De Frutos, Alemão, Nobel Mendy, por ejemplo, Augusto Batalla, jugadores que vienen, bueno, Augusto Batalla menos, porque ya llegó en primera al Granada, pero de segunda, porque el Rayo de hace 5 años tiene muchos jugadores parecidos a los que tiene ahora. Si no me equivoco, Palazón sí, Álvaro García sí, Jorge de Frutos también, aunque luego asciende con el Levante, pero luego el centro del campo ahora estoy un poco confundido, pero sigue teniendo muchos jugadores a los que Oscar tenía en esa Trejo. plantilla. Bueno, claro, Oscar Trejo, es cierto. Estaba Andrés Martín, pero que sigue en el Racing ahora, en segunda, pero que al final es un poco eso, mantiene una misma línea, que luego tendrá temporada buena, temporada mala, pero que está sacando rendimiento, eso seguro, desde abajo sin tampoco tener que hacer grandes desembolsos, que eso siempre viene bien, sobre todo a una economía como la del Rayo, que tiene lo que tiene y que, bueno, que Claro. cuando vende, vende bien, que Presa vende poco, pero vende por la cláusula, eso seguro.
Vamos ya con resultados. ¿Cuál crees que es el resultado más probable para este partido? ¿Cuál es tu porra? Mi pronóstico pasa a favor del Rayo, te soy sincero, Bueno. porque el Rayo ahora es el quinto mejor visitante de la liga. No es un dato menor, porque también está detrás del Barça, del Atleti, del Real y ahí sí del Sevilla. Es el quinto mejor de la liga. Y si vemos del otro lado, Real Oviedo es uno de los peores locales. Y visitantes también, o sea, quiero decir, Entonces, es de los peores en general, tío, no pasa nada, no pasa nada. entonces, bueno, el Rayo Vallecano tiene una alta probabilidad de ganar y más que nada conociendo el juego que tiene es muy difícil que se le escape, porque como te digo, prioriza un poco el control del balón, el ritmo del partido que está a favor de ellos. Más que nada, más que ganar, el no perder. Si no lo vas a ganar, por lo menos no lo No lo pierdas. pierdas, sí, sí, sí. Es básicamente lo que se basa Íñigo Pérez. Y bueno, sí que sí, el Tartiere es un campo bastante complicado, la afición que va a presionar, el momento del Real Oviedo. Es evidente que el Real Oviedo tiene que salir a ganar. No, Sí. no puede buscar No, otra no puede opción. perder, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene de frente al Rayo Vallecano, que es un rival complicadísimo. Y como te digo, eso, si no lo vas a ganar, por lo menos no lo pierdas. Y yo lo que veo es que el Rayo Vallecano se lleve los 3 puntos o por lo menos un empate. Bueno, a ver, es que me parece lo más cuerdo. O sea, de verdad. No, más allá de todo, creo que el Rayo es el que tiene, evidentemente, más equipo, está en mejor momento. Tampoco es que se hayan ido jugadores en, en el parón de selecciones de su equipo que vengan cansados. Entonces, bueno, pues mantiene lo normal, quiero decir, ¿no? Entonces, ahí se queda. Yo creo que el Oviedo está, y lo leí el otro día, y lo creo de verdad. Creo que el Oviedo está a una victoria de empezar a engranar, de empezar a tener cositas y que los engranajes empiecen a funcionar, de calmar un poco la situación, porque en Oviedo, más allá de estar último, creo que eso es lo menos importante de lo que está pasando en Oviedo respecto a la distanciamiento social entre directiva, banquillo, campo y grada. Y creo que el menor de los problemas es estar en descenso. Eso es lo menos importante. Pero eso, pues, tal y como están las cosas y el juego y tal, acabará llegando. Si llega, si hay tiempo, veremos. Pero jugar en casa contra el Rayo, un partido más, por cierto, a las dos que ya van, pusieron hoy el horario del Celta y ya son 7. Wow, 7 partidos a las 2 de la tarde en lo que va de temporada. Estamos en noviembre. Joder, cómo están las cosas. Pero bueno, oye, lo que sea, ¿no? Yo creo que el Oviedo va a ganar, porque si no lo creo yo, ¿quién me lo va a decir? Creo que va a ser complicado, pero si el Oviedo gana es por lo justo. Creo que ha encontrado algo de solidez defensiva, entre comillas, solidez defensiva, y de alguna forma podría encontrar eso. En este partido veremos si puede sumar a 3. Oye, no estaría mal. La narrativa le vendría bien. Por último, y para cerrar, Isai, el 11, ¿vale? Me dijiste ya el 11, lo tengo por aquí. Explícame un poco tu opinión respecto a por qué este 11. Bueno, evidentemente, entre lesiones una cosa y otra, pues es lo que te queda, ¿no? Pero aquí te lo pongo y tú defiéndelo. Bueno, lo que sirve no se toca, básicamente. Augusto Batalla, arquero bastante sólido. Arquero sin duda indiscutible en la portería del Rayo. Ratiu y Chavarría en los laterales, como te explico, bastante proyección, bastante también solidez defensiva, indiscutibles. Leyum, inamovible. Nobel Mendy, que se ha ganado también la titularidad, como te digo, y también ante la lesión de Luis Felipe y Mumin. Entonces, pues, es la pareja central de que ha ido jugando últimamente. Patesis va a haber un doble pivote, en realidad Vale. es un doble pivote con Marqué un Oscar 43 Valentín y porque Patesis. no veía tal, Patesis, pero bueno, lo dejé así, pero sí. Explícame hoy un poco el centro del campo. claro, el centro del campo va a haber un doble pivote con Patesis y Oscar Valentín. Patesis siempre ha sido más bien, con el rol un rol más defensivo, un rol más agresivo, un rol que sucio, llamémoslo así, entre Ujú. comillas, llamémoslo sucio, De el que escoba. hace el trabajo sucio, ¿no? Ujú. Y Oscar Valentín todo lo contrario, un poco el que más va a conectar con Unai López, un poco más el que va a generar las ideas, un poco más Ujú. el que va a abrir el campo con Jorge de Fruto y Álvaro García y también con las subidas de Chavarri y Ratiu. Entonces eso, de extremos, Jorge de Fruto y Álvaro García, yo creo que no hace falta tanta descripción. Ujú. Y Unai López de 10 en este caso, reemplazando entre comillas, a Alemão. Alemão yo sé Ujú. que es un delantero, pero quien ocupa esa posición realmente es Isi Palazón.
pero Isi Palazón Ujú, sí que será el reemplazante natural, entre comillas también, de Alemão, ya que pues Enteca también está lesionado, Camello no tiene ritmo, no ha venido jugando últimamente, entonces ujú, pues Íñigo Pérez lo que va a hacer es improvisar con Isi Palazón de falso delantero y Unai ujú, López como 10, un media punta, que también será el encargado de conectar con los bandas ujú. y un poco esperar la sorpresa en la parte frontal del área. Bueno, ahí está. Veremos cómo le sale a Íñigo y al Rayo ese 11, si sale con eso, si cambia. Como decías, hay muchas lesiones y igual pues tampoco hay mucho de tocar, además, así que veremos. Pero bueno, eso es lo que se enfrentará el Oviedo, al menos en principio. Oye, Isaí, muchísimas Sí, gracias. como te digo, Ah, dime. bueno, iba a agregar un poco Sí, más, sí, que por era supuesto, un por supuesto. 4-3-1 clásico, Ujú, pero también se convierte un poco en 4-3-3, más que nada cuando el Real Oviedo va a venir al ataque con Unai López un poco más abajo. retrocediendo hacia un Ujú, poco a ver, una especie de hacer un triángulo con Pates y Oscar Valentín, que es lo que tenías dibujado allí, sí. pero un poco, como te digo, más a la defensiva, más que nada cuando responde el rival. Y Unai López está acostumbrado a eso. De hecho, su posición más natural es de 8, como yo lo conozco, Ujú, un volante un poco más creativo, pero más atrasado. No ujú, tanto de media punta o de 10 como lo hace Isi Palazón y lo va a jugar seguramente el domingo. Pero ujú, eso sí, o sea, va a haber unas variantes, lo vas a ver seguramente en el partido, durante el partido, va a haber variantes entre ese 4-2-3-1 y el 4-3-3, pero en sí el inicial, la parada inicial hasta el silbatazo que dará ujú. comienzo al partido será el 4-2-3-1. Bueno, a ver cómo queda eso. Ahí nos marcabais ahí su 11 y que posiblemente salga. Así que bueno, lo veremos el domingo a las 2. Como decíais, hay antes de interrumpirte, muchas gracias por acompañarnos en esta previa. Estás invitado para la vuelta, por supuesto, para hablar también del Rayo Real Oviedo. Aquí me tienes ya pues bastante contento y la verdad muy agradecido por considerarme para esta previa y nada, pues que sea lo mejor para el partido del domingo. Sí, que gane el mejor. Y si puede ser el Oviedo, pues mejor, siempre. Muchas gracias, Isai. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado la charla con Isaí. Por supuesto, Isaí volverá para la vuelta, si es que puede y si es que quiere también, que entiendo que sí, pero bueno. Por supuesto, abajo en la descripción tenéis sus redes y también en Twitter y tal estará mencionado para el vídeo. Espero que también esté contento con el resultado como yo de la charla. Vamos a ir con el 11 de Oviedo. Como os digo, la rueda de prensa la escucharéis mañana en cortes en YouTube o en TikTok, o si no, igual si tengo tiempo haré un vídeo aparte reaccionando a la rueda de prensa, si no es muy larga tampoco quiero hacer una reacción de 20 minutos más. Pero bueno, vamos con el 11, como os decía, creo que soy yo el único que tiene dudas, pero aún así voy a colocar este 11, que es el de siempre. Aarón Escándalo en portería, lateral derecho para Nacho Vidal, pareja de centrales para David Costas y David Carmo, en izquierda Javi López, en el centro del campo Santiago Colombato de Ndonker, en derecha Fede Viñas, media punta Alberto Reina y por izquierda veremos a Ilias Chaira y arriba Salomón Rondón. Eh, no es lo que me gustaría ver, sinceramente, para nada me gustaría ver esto, pero creo que es que no hay mucha más posibilidad. Vienen de de selecciones muchos jugadores. Eh, Creo que el tema con Hassan es ya solo cosa de nuestra, de que juegue. Bueno, de que juegue, es que no está para jugar realmente, pero bueno, me entendéis. Al menos no está demostrando que esté para jugar. Brekalo viene de lesión, Luka Ilic viene de parón de selecciones y no creo que Luka Ilic sea algo, esté aportando algo realmente cuando sale al campo. Y no sé, la verdad que esa media punta no creo que Yaria vaya a jugar. Me extrañaría ya que viene de lesión y comentó Luis Carrión el tema de lesiones. Cazorra viene de lesión y igual juega algún minuto, pero no creo que vaya a ser de inicio. Y la verdad que el equipo no tiene más, ¿no? Berécalo lo mismo. Y es que no hay más. Hombre, Forés. Es que, o sea, opciones hay, solo que el Oviedo y Carrión hace una plantilla corta. El Oviedo no, más bien Carrión hace que la plantilla sea más corta porque utiliza mucho menos jugadores. Al final tienes una plantilla de 11 en campo y luego haces 5 cambios y prácticamente siempre haces los mismos 5 cambios. Veremos a ver si con la vuelta de lesiones cambia un poco eso y Cazorla, Yaria y Brécalo entran más, pero es que al final tienes 11 jugadores
y porque ellos tampoco están demostrando nada, quiero decir, ¿eh? O sea, me refiero, tú luego haces los cambios y luego no hacen nada. No cambia nada el partido, pero te quedas un poco con la cara de gilipollas, la verdad. Cuando haces los cambios y tú, oye, es que interviene ya, pues que si interviene el Carrión y parece que va peor porque los jugadores no hacen nada, pues los cambios no hacen nada, pues oye, pues te quedas con cara tonto. Ese es para mí el 11 que creo que podrá salir con todo el frío de Madrid. Tengo un frío que pasaba menos frío en Oviedo, tío. Aquí estoy congelado. Y encima no funciona la calefacción, o por lo menos la mía, no sé. Parece que la del salón sí, pero la mía justo no funciona. Terrible, tremendo. Estoy más frío que el Oviedo, estoy pasando más frío que un pingüino. No sé, bueno, no sé. Chicos, por aquí lo dejamos hasta aquí, esa previa del Real Oviedo Rayo Vallecano. Veremos qué pasa luego. Una pena, como os decía, el no haber afición visitante, ya lo comentamos otro día, pero también con Isaí, pero de verdad me parece algo problemático. Parece que, parece que hay un rumor, porque no ha sido nada confirmado por el Oviedo, pero que es el Oviedo el que quiere esos horarios. ¿Por qué? No sé. Entiendo que es por sacar más pasta de cara a, no entradas, pero sí revenue del partido en cuanto a comidas, bebidas, todo eso, pero que la gente no es tonta y que no somos americanos. Aquí los españoles vamos al partido con el pincho o con el tupper. No vamos a comer al campo. Alguno evidentemente come en el campo, ¿eh? No es crítica a eso. Pero que no es la NFL que ves trompas de gente yendo a por comida cada poco. No. Aquí a lo sumo en el descanso o al empezar, tus pipas, lo que sea. Pero no por eso, no por jugar a las dos, el ovidista o el aficionado en general va a querer comer de lo que da el campo. Que al final son pizzas recalentadas y salchichas de, como decía el compañero, como decía uno en Twitter, salchichas de plástico, basuras. Me encantó, qué calentada. Pero bueno, no sé, ridículo. Hasta aquí la previa, nos vemos mañana con la reacción posiblemente y si no ya el lunes en el post partido. Chao, chao.